Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar con la teoría de inmovilización. Ustedes son comisión 3 y 4, ¿eh? Para los que están en la casa, comisión 1, mañana va a la Merced, ¿sí? Comisión 1. ¿Escucharon los que están en la casa, chicos? Comisión 1 va a la Merced y este viernes no hay hogar. Bueno, profe, Bueno, vamos a ver, chicos, qué es la inmovilización. Vamos a empezar a ver condiciones de inmovilización y qué pasa cuando nosotros nos toca inmovilizar, ¿sí? En la guía de ustedes dice que si bien eh, la kinesiología se basa en movimiento, ¿no? El estudio del movimiento, muchas veces como terapia nosotros debemos inmovilizar, ya sea con una férula, que ustedes habrán visto, con un yeso. ¿Cuándo más han visto pacientes inmovilizados? A ver, ¿cuándo han visto pacientes inmovilizados ustedes? Con un esguince. ¿Mm? ¿Ya han rotado por el hospital o no todavía? ¿No? ¿En ninguna materia? Bueno, cuando un paciente está en cama, en terapia, ¿está inmovilizado o no? ¿Qué piensan ustedes? Está inmovilizado, ¿sí? No se puede levantar. Cuando un paciente tiene una ACV y nosotros llegamos para hacerle movilización, ¿cómo está ese paciente? Está inmovilizado. ¿Mm? ¿Qué otra situación? Lo que dijo la compañera, un postquirúrgico, ¿sí? ¿Qué tipo de postquirúrgico conocen ustedes que vienen viendo con la doctora Pescado? La doctora Pescado está nadando en 2 grados, 2,3 grados en este momento. ¿Qué, qué tipo de inmovilización ven ustedes? ¿Qué vieron? ¿Fracturas vieron? ¿Sí? ¿Qué más vieron? ¿Cirugías de cadera? ¿Ya les dio? ¿Sí? ¿El paciente está inmovilizado un tiempo? ¿Un sector? Bueno, entonces, nosotros tenemos inmovilizaciones que son parciales, y ahí nos referimos a que una zona del cuerpo, o inmovilizaciones generales, donde el paciente está totalmente inmovilizado. Alguien que tiene una cirugía de maxilar, ¿cómo es esa inmovilización? Parcial, chicos, solo tiene inmovilizado el maxilar. Un niño que se cae de un árbol y tiene una fractura supracondilia, que ya la habrán visto, ¿sí? Que tiene una inmovilización de 45 días. ¿Cómo es esa inmovilización? Parcial, ¿sí? Y transitoria. Bueno, después vamos a tener que hay inmovilizaciones que son temporales o transitorias, y movilizaciones que son permanentes, para siempre. ¿Qué inmovilización conocen para siempre? Que ahora vamos a conocer. ¿Escucharon? Cuadriplejía. No, no, eso es una parálisis. Inmovilización estamos diciendo. ¿A quién me contestó? Una inmovilización que la doctora Crosa les habrá hablado, que se llama artrodesis. ¿Sí? ¿Les habló de artrodesis? Bien, ahí se acordaron. ¿Qué es una artrodesis? Y ya hablaron, ¿qué es una artrodesis? ¿En qué consiste? No quiero que me expliquen qué hace el cirujano, pero ¿en qué consiste una artrodesis? Fijar, fijar las partes de una articulación, ¿sí? Te deja fijo, ¿sí? Te deja fija una articulación, porque ya tiene, por ejemplo,
alguien que tiene una artrosis muy severa de rodilla, que está totalmente gastado, que se ha probado poner una prótesis y que rechaza la prótesis, hace infección, no hay manera, a ese paciente se lo opera, se saca la prótesis y se fija. Eso es una ortodesis, ¿sí? Esa es una fijación por artrodesis que es en la clasificación funcional o útil. ¿Por qué funcional o útil? Porque es lo que le va a servir al paciente. Bueno, ahora vamos a ir hablando de todo eso de cada uno, ¿sí? Entonces, inmovilización, si bien la kinesiología es el estudio del movimiento, la inmovilización nos atañe, pues nosotros trabajamos con pacientes que tienen situaciones de inmovilización. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, decimos que una inmovilización es filáctica cuando es para prevenir mayores deformaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos de escoliosis? En escoliosis severa, que están alrededor de 45, 50 grados. A ese paciente se le suele poner algo que se llama corsé de Milwaukee. Ya van a estudiar ustedes, ¿sí? Para evitar que siga aumentando esa deformación hasta resolver la situación. Generalmente, chicos, cuando hay una escoliosis de 50 grados, va a cirugía, no queda otra. ¿Mm? Una cifosis dorsal, ¿sí? Son inmovilizaciones que nosotros hacemos para evitar que aumente esa situación, ¿sí? En un esguince, los chicos que juegan vóley y básquet, que se esguinzan, que se les da una bota 3 semanas, ¿sí? Para prevenir que esa inflamación empeore y que el paciente pueda apoyar la otra pierna y deambular, ¿sí? Con una descarga parcial de ese peso. Entonces, decimos que son filácticas cuando estamos trabajando en una situación de prevención de mayores complicaciones. ¿De acuerdo? Y son terapéuticas cuando lo que yo hago es ya estar tratando la situación que afecta a mi paciente. Un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿sí? Elongar partes blandas que están retraídas. Un niño, y esto lo vieron cuando rotan por la Merced, un niño que tiene una parálisis cerebral, que esa patología le otorga espasticidad, ¿sí? Se retraen los músculos. Entonces, yo hago la terapia, por ejemplo, lo que ustedes ven con caballo, después elongaciones y demás, y después se le coloca una férula, ¿sí? Que es algo rígido que lo que va a hacer es sostener lo que yo alcancé hasta una próxima sesión, porque si no se vuelve a retraer. O esos niños con parálisis cerebral suelen tener más espasticidad cuando están quietos, ¿sí? Si no están en movimiento. Entonces a esos niños se les suele poner férulas que se ponen y se sacan. Gatos, de noche seguro que duerme con las férulas, para que no retraiga. ¿Mm? ¿Comprenden? También para reposar articulaciones que han tenido un traumatismo, lo que hablábamos hace un ratito del esguince. O también cuando hay un trauma. Ahora vamos a ver un caso específico. Por ejemplo, nacimiento de niños muy grandes, ¿sí? Niños de 4 kilos o más, que para sacarlos en un parto normal a veces se tironea y en el canal de parto, ¿sí? Ya en la fase de expulsión se atraca un hombrito, ¿sí? Y el bebé debe salir porque si no tenemos riesgo de hipoxia, de falta de oxígeno, ¿sí? Y eso nos da una lesión más grave. Entonces, muchas veces en ese tironeo, no es que se hace a propósito, pero el médico ya sabe, se produce algo que se llama, ¿por qué se ríe? Ah, bueno, muchas veces ese niño al ser tironeado, ¿sí? Hace algo que se llama parálisis braquial-obstétrica, ¿sí? Dejando una seria lesión en el miembro superior si no es tratado inmediatamente. Nosotros en el hospital con la doctora Silvina hemos empezado a tratar los niñitos cuando tienen 15 días, 17 días. Es más, hay un niño que va equino aún, que ahora ya tiene 7 añitos,
que lo empezamos a tratar a los 17 días y seguimos en control de tratamiento, porque esa mano recuperó todos los movimientos, el nene juega al fútbol, anda a caballo, pero tiene una limitación. A la evaluación no tiene el mismo arco de movimiento y no tiene la misma eh, valoración, ¿sí? Ustedes estudiaron evaluaciones musculares, ¿sí? No llegan muy buenos los valores musculares. Son buenos, pero no llegan a muy buenos. ¿Mm? ¿Comprendemos para qué nosotros tenemos que aprender inmovilización? ¿Vamos hasta ahí? Bien, vamos a la próxima. Entonces, repasando lo que hablamos hasta recién y lo que ustedes tienen en todas las cuadernillos, ¿sí? Tenemos inmovilizaciones que son permanentes y no permanentes. Inmovilizaciones que son sin elementos y con elementos. Ahora vamos a ver eso. Y por eso la semana que viene ustedes van a aprender a hacer. Uh-huh. Dentro de las inmovilizaciones que vamos a estudiar, tenemos de reposo, ¿sí? Que son las del paciente que está en cama, de reposo en decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral. Tenemos la que les dije recién, la funcional o útil, que hablamos recién, ¿sí? Que es la fijación articular, y las de protección. Eso es lo que más les cuesta a ustedes porque requiere. Profe, Sí, perdón, pero la diapositiva no está cambiando. ¿por qué? ¿Qué es eso? Bueno, mientras arreglamos esto, yo sigo, porque es largo. Las de protección, que son las que más les cuesta a ustedes, porque tienen que repasar lo que estudiaron en anatomía. ¿Sí? ¿Quién se acuerda del origen de las raíces nerviosas? Ah, plexos nerviosos, plexo cervical, plexo lumbosacro. Ustedes saben que una lesión de las que vamos a aprender es una lesión que es muy común. Ahora sí, en la casa, pero si no contesta. Sí, profe. Ah, ah, ahí va, ahí va. A ver ahora. Sí, sí. Genial. Los plexos. Una de las cosas más comunes es una parálisis que se da en el ciático por infecciones mal puestas. ¿Escucharon algún caso alguna vez? ¿No? A mí me tocó atender a la mamá de una profe, ya no viene, la doctora González, una enfermera de 60 años de poner inyecciones excelente, con tal mala suerte, porque la señora estaba muy anciana y el cuádriceps, el glúteo, estaba muy débil, que cuando pincha, pincha la terminación de la salida del ciático. Y la señora queda con una parálisis. ¿Cómo creen que caminaba esa señora si está paralizado el ciático? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Qué se lesiona si se lesiona el ciático? Recuerden, a ver. No les estoy tomando examen, estamos charlando. El ciático puede tener una lesión que es del ciático popliteo interno o del ciático popliteo externo. Si es del ciático popliteo interno, hace una marcha taloneante, ¿sí? Porque hay una debilidad muscular, pero músculo de la región posterior.
Y si es el ciático popliteo externo, hace una marcha en este pash, arrastra la punta del pie y a ella le lesionó el ciático popliteo externo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tratamos de desinflamar la zona porque tenía mucho dolor, el médico le aplicó unos corticoides, hacíamos ultrasonido en la región de la sanidad del ciático y electroanalgesia, y no hubo manera de que esa señora, que tenía 86 años, recupere el movimiento. Así que lo que optamos fue una inmovilización con una férula en 90 grados, que ella pueda deambular con el pie 90 grados. ¿Sí? Por eso los kinesiólogos tenemos que saber inmovilización y no podemos dudar en eso, porque nos toca rehabilitar gente que tiene esos procesos. Bueno, tenemos dentro del Coneleptos aparatos que son, por ejemplo, las férulas, por ejemplo, los corsés de yeso. Y ahora hay otros corsés que son de policarbonato, ¿sí? Son unos plásticos duros, que ustedes capaz vieron, que se moldean, ¿sí? Que con eso se hacen las valvas largas también, se moldean al tamaño y a la necesidad de ese paciente. ¿Qué es lo que pasa? Salen muy caros, porque las planchas de PVC que se compran para hornear en los hornos, o sea, el ortecista te toma la medida y moldea la valva o la férula, pero la plancha se consigue del exterior y sale todo. Más el trabajo del ortopedista suelen ser muy caros. Pero bueno, en el hospital tenemos bastante, que lo que hace el Santi, que es el Santi Ferro, es el ortopedista del CPR, lo que hace es las adapta. Adaptamos las valvas a distintos pacientes para las emergencias. No es lo ideal, si uno puede, es generar la propia. ¿Mm? Pero cuando uno trabaja en un hospital público, no siempre están los recursos. ¿Férulas? ¿Vieron férulas? No. Férula es cuando tengo que inmovilizar y lo primero que se hace es una férula en general de yeso, hasta conseguir la de resina o la de policarbonato, que es más liviana. ¿Sí? A veces, si es transitoria por poquito tiempo, se hace una ferulita de yeso. Se le pone mucho algodón y gasa para que no raspe la piel. Porque todo hay que tener en cuenta que debemos cuidar la piel. La piel es la que está en roce continuo con lo que ponemos. ¿Sí? Después hay vendajes duros, que son estos plásticos que yo les decía, los blandos, que vamos a aprender a hacer nosotros la semana que viene, que es con gasas elásticas, con gasas inelásticas, vendas elásticas, de alta elasticidad, de baja elasticidad, y vendas de gasa, que no tienen en general. Y los vendajes semiduros, por ejemplo, algo que se utiliza mucho es el cartón mojado. Si ustedes, por ejemplo, están en un camping y alguien tiene un golpe, una fractura y deben inmovilizar y no tienen acceso a estar hasta dentro de 40 minutos en un centro de salud, se puede conseguir cartón mojado, ¿sí? Cartón se moja y se moldea. Y eso se endurece por un rato, no se quiebra, digamos. Eso sirve para inmovilizar algo de urgencia, ¿sí? ¿Ustedes nunca hicieron decorado en las escuelas? Son otra generación, siempre les pregunto. Decorado para los bailes, carroza. ¿Nadie hizo carroza para los carnavales? ¿Sí? ¿Saben que se moldean estructuras de hierro que se revisten con cartón mojado y en eso se pegan las flores? ¿Sabían? También podemos aprender un poco de arte. ¿Sí? Cartón mojado. El cartón mojado es lo que permite darle forma a las estructuras. La doctora Crosa siempre cuenta una anécdota, que ella estaba en cuarto año de medicina, les cuenta cuando da esto de férulas, y estaba de vacaciones, y donde estaba el codo, y hasta que lograron llevarlo, ella lo inmovilizó con cartón mojado. Siempre bueno.
Bueno, vamos hasta ahí, ¿se comprende? ¿Sí? Entonces hay duros, semiduros y blandos, los inmovilizadores con elementos. Recuerden que para la semana que viene tienen que conseguir las vendas, ¿sí? Para traer para el práctico. Muchas vendas, todas las que consigan. Cuanto más tengan, más van a practicar. Bueno, acá tenemos. Este es un inmovilizador de rodilla, ¿ven? Este inmovilizador lo que tiene es que tiene cintas de velcro, ¿sí? Que permite ajustarlo a la medida. Este es uno de muñeca, este es uno de tobillo. Este es más rígido, el que conocen ustedes la botita para cuando hay esguinces. Esta es una muñequera elástica blanda y estos son corset, que son como fajas elásticas, pero fíjense el detalle, son ballenadas. En la columna son rígidas. Son elásticas adelante para ajustar, pero en la columna son rígidas. Hay otras fajas que son totalmente elásticas, que son las que usan las mamis en los quirúrgicos y demás. Pero las para columnas tienen que tener ballenas para que la columna no se mueva. ¿Mm? ¿Conocían, habían visto? El año que viene, igual, en cuarto van a cursar todo un semestre de órtesis y prótesis. Esto es un adelantito. Bien. Bueno, quiero que ahora piensen y presten atención. Cuanto más es el segmento corporal del paciente que está inmovilizado, más grande el segmento inmovilizado, más compromisos de los sistemas vamos a tener. ¿Qué quiero decir ahí? Más piel va a estar en condiciones de que se inflame, que se irrite, que eso lo raspe, que quede rojo, que le pique al paciente. ¿Nunca vieron los nenes que usan los yesos? ¿Y qué hacen muchas veces las abuelas? Está totalmente contraindicado. Les dan agujas de tejer para que se raspe. Es un peligro eso, ¿sí? Pues ya que la piel ya se está lastimando. Alguien tuvo un yeso 30 días y cuando se lo sacaron, ¿se acuerdan cómo les quedó la piel? Seca, opaca, descamada, ¿sí? Eso es una inflamación severa de la piel. Lo primero que hay que hacer es empezar a poner crema, pero es un efecto, o sea, esa inmovilización se necesitaba. Esa inflamación es un efecto colateral, digamos. ¿A qué me refiero? Cuanto más grande el segmento que es inmovilizado, más compromete los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Qué más pasa? A las 24 horas de que estamos inmovilizados, ya empieza a disminuir la fuerza muscular. Empieza a haber debilidad. Entonces, cuanto más grande es el segmento, cuanto más tiempo tenemos el paciente que no puede mover, más es la debilidad muscular. ¿Mm? Cuando se sacan a veces los yesos, ¿sí? El miembro inferior, vemos que esa piel está de paciente, le decimos, vamos a pararnos, el paciente siente que ni apoyado se va a poder sostener. Miren, uno aprende mucho de la experiencia y los ejemplos y no se olvida más. Cuando construían la ruta ahí, ustedes pasan todo el tiempo cuando vienen, vieron el cruce de ruta de Cinco Bocas más allá, las 6, que ahora está toda poseada. Un señor de acá de Villaguay era empleado, ¿sí? Estaba trabajando, un camión da para atrás, no lo ve y pasa por encima de su pierna. Entonces estuvo 2 meses en el sanatorio con tracción, con cirugías, con injertos, hasta que consolidó el hueso. Gustavo se llama. Yo iba todos los días de mañana y de tarde a movilizarlo, ¿sí? En cama. Cuando el doctor Bonelli, que era el traumatólogo, me dice, vamos a sentarlo, yo lo senté. Durante 10 días lo estuvimos sentando, pues se ponía hipotenso, había perdido mucha sangre en el accidente y en la cirugía después, tenía una anemia muy importante. Bueno, hasta que los análisis dieron mejor,
el doctor Bonelli me dice, mañana Betty, venite temprano, que entre los dos lo vamos a parar. Bueno, entonces yo me voy a verlo recontento a la tarde. La esposa embarazada y con dos nenitos chiquititos, ahí siempre, todos juntos, la familia. Le digo, Gustavo, mañana vamos a pararnos. Bueno, pero no con la alegría que yo tenía, que hacía 2 meses. Bueno, y él después me contó que él pensó que cuando lo paremos, él se le iba a quebrar la pierna. Él tenía esa percepción en su esquema corporal. Y cuando llego al otro día, le digo, ¿cómo están? Buen día. Bueno, yo siempre con los pacientes, ¿no? Y entonces la señora me dice, estamos sin dormir. No pudo dormir de los nervios. No pudo dormir. Yo cometí un error, no le tendría que haber adelantado. En mi alegría, que no era la misma percepción de él, pues tenía terror de no poder pisar. Es el día de hoy que lo sigo encontrando y nos acordamos. Y ese señor volvió a caminar, ahora trabaja de ayudante de albañil, cambió su trabajo, pero se rehabilitó bien, ¿sí? Entonces nosotros también, eso fue una experiencia, yo era muy jovencita, tenía 23 años ahí, estaba empezando, que no tenemos que crearle falsas expectativas a los pacientes, ¿sí? Porque lo que significaba para mí pararlo después de 2 meses no era la misma percepción para él. A él le daba terror. Bueno, y en esas épocas, chicos, no había en las instituciones acompañamiento de apoyo psicológico como hay ahora. La mayoría de las instituciones tienen un terapeuta que acompaña esas situaciones de tanto shock, ¿no? Bueno, disminución del metabolismo general, ¿sí? Si disminuye la fuerza muscular, ustedes saben que la contracción de los músculos, ¿se acuerdan que cuando dimos edema yo les expliqué que existe algo que se llama bolsas impulsos aspirativas, las bombas, peronea, peronea, que el músculo comprime y empuja la circulación. Al músculo estar débil, disminuye el retorno circulatorio. También, al no descargarle peso a ese sistema óseo, hay osteoporosis, hay disminución del metabolismo del calcio. Se disminuye la matriz del hueso, está sin descargar peso. ¿Mm? Pierde la sensación de propiocepción. Si ustedes tuvieron una bota 40 días, les va a parecer lo que le pareció a mi paciente, que no iban a poder pisar. Se olvida el gesto, ese que aprendemos cuando somos bebés, de apoyar, pararnos, descargar peso, caminar, que lo tenemos naturalizado, se pierde la propiocepción. Muchas veces por la inmovilización se hacen adherencias, ¿sí? Se forma tejido conectivo. Y nosotros tenemos que saber que si un paciente estuvo 30 días inmovilizado, la recuperación va a ser mínimo 30 días o más. Siempre, es el mismo. Está calculado y comprobado. La recuperación de ese sistema circulatorio, óseo, muscular, lleva el mismo tiempo de inmovilización o más. ¿Mm? La recuperación de ese segmento. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a usar en pacientes que están en cama mucho tiempo en las instituciones o si va a estar en la casa inmovilizado, se alquila algo que se llama cama ortopédica. ¿Por qué? Porque la cama ortopédica es más alta, porque el paciente se lo puede elevar las piernas, elevar la espalda. Los cuidados es que las camas para los que no tienen mucha conciencia de su movimiento tienen barandillas laterales que me permiten bajarlas y subirlas, ¿sí? Para que el paciente no se caiga. Tiene esto que está acá, chicos, ¿sí? Es como un cañito con un triángulo que el paciente se puede agarrar y se ayuda a correrse muchas veces. Eso se llama trapecio. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las sábanas no tienen que tener humedad, porque la piel se lastima,
no tienen que estar llenas de migas porque la piel se lastima. No puede tener pliegues, ¿sí? Ni arrugas. Ustedes piensen que muchas veces quien está en la cama no tiene conciencia de que la sábana está sucia o que está mojada. Eso es lo que pasa. ¿Mm? ¿A quién le gusta dormir en una cama que está mojada? Nadie. Y el paciente a veces ni siquiera percibe que se mojó, que se le salió líquido de la sonda, que el pañal no le retuvo y se mojó, se traspasó todo. No se da cuenta el paciente. ¿Mm? Hay algo que se llama el cuidado del que es poner un plástico muy finito que impermeabiliza entre el colchón y las sábanas. Ahora vienen unos protectores que se llaman saleas, que ya vienen preparados, ¿sí? Que se descartan. También se utiliza algo que se llama arco balcánico, que es un arco que es un arco de hierro, imaginen, que se pone a la altura de los pies para que el peso de las frazadas y las colchas no esté empujando el pie del paciente al equino. Otra cosa, y esta es la punta de la cama, y acá está el pie del paciente, yo trato que el colchón no toque la punta de la cama. Suele ser muy habitual que el cuerpo del paciente se desplace hacia abajo y que quede apoyando los talones contra el borde de la cama. Siempre córranlo para arriba, porque si el paciente está apoyando todo el tiempo con el talón, ¿qué puede pasar? Se lastima, chicos, pulsen, ¿sí? Si algo está todo el tiempo comprimiendo y no tiene percepción de su presión, si está empujando, el paciente se nos va a lastimar, como con la sábana arrugada. Y otra cosa que se usa son lo que llamamos aleas, ¿sí? Traje una toalla para la sábana grandota. Nosotros tenemos tendida la cama, ¿sí? Con las sábanas, todo. Y arriba de la sábana, antes de poner la sábana que tape, yo coloco una sábana transversal, ¿sí? Sí, como quieras, más atrás. Eh, bueno, si yo soy el cuidador, ¿sí? Y tengo que girar el paciente y estoy solo, a veces es muy difícil porque a veces el paciente no colabora. ¿Me tenés el micrófono? Compañeros que están ahí. Entonces, la salida dice que yo levanto la salida, y yo giro el paciente, ¿sí? Esta cama es muy angostita porque es una camilla, pero yo a los pacientes en el hospital los tiraba solitos. Pacientes de 120 kilos, 130 kilos, ¿sí? Los botaba para un lado, no te vas a caer, ¿eh? Ya que o para el otro. Entonces la salea me hace de palanca, puntos fijos, tiene mi tracción y tampoco va a dormir. ¿Sí? ¿Comprenden para qué se usa la salea? La salea me facilita el trabajo. Bien. Vamos hasta acá. Y ahí, si ustedes miran, también hay quienes usan bolsitas en los maleolos para evitar que la pierna se vaya para afuera. Yo, en lo personal, no recomiendo las bolsitas porque pasan a ser otro punto de presión. Usamos en el hospital algo que es mucho más barato, que son guantes con agua. Llenamos los guantecitos con agua y le ponemos. ¿Sí? ¿Se imaginan? Un guante con agua, inflado con agua. Entonces pones el talón del paciente arriba del guantecito. ¿Mm? ¿Entendiste? También hay otras cosas que son más caras, como unos cortecitos, que son caras, pero carísimos. Después también hay colchones que son eh, oscilantes, ¿sí? Que tienen un compresor que lo infla y el colchón está todo el tiempo moviéndose y eso se llama colchón antiescala. Y acá les dejé, antes se usaban aros de poliuretano, como un aro, que era una goma como inflada, que se ponía en la cola para evitar la escara sacra. ¿Qué se comprobó?
El sacro no se lastima. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué imaginan? Si está mucho tiempo apoyado ahí. Se lastima el paciente en la zona que tiene apoyado el aro. No se lastima el sacro, pero se lastima alrededor. Entonces ya no se usa. ¿De acuerdo? ¿Comprendieron esto de la cama? Recuerden, siempre que vean un paciente que está acostado, y a veces yo he hecho domicilios que tienen al paciente acostado, ¿sí? Con migas, con la sábana. Ustedes recomiéndenle a la familia, a quien está a las 24 horas, que no puede estar la sábana sucia, que no puede. Dice, ay, lo que pasa es que tomó la merienda y se le han caído unas miguitas. No pueden quedar las miguitas, ¿sí? Porque el paciente se nos va a lastimar. Una úlcera en una persona que está inmovilizada, que tiene el sistema circulatorio ya afectado, imaginen cuánto demora eso en sanar. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, ¿están cansados? ¿Necesitan un recreo? Ah. Evitar las posiciones viciosas, ¿sí? Evitar que el paciente quede, si no tiene sensibilidad, por ejemplo, con el brazo apretado, cuando lo giro, cuidar cómo coloco al paciente. Y lo ideal es, durante el día, no estoy diciendo cuando duerme, mover al paciente cada 2 horas mínimamente. Cada 2 horas hay que rotarlo, cambiarlo de posición. Vamos a aprender las posiciones, ¿de acuerdo? Pero sí. Bueno, las posiciones donde debe estar colocado un paciente, ¿sí? Son fisiológicas de descanso o de relajación. Las que aprendimos para hacer masaje, ¿sí? ¿Tienen de modelo un ratito? Sí, voy cambiando las modelos. Acuéstese boca arriba. De cúbito dorsal, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? Piernas, es fácil. La pierna, cadera extendida, rodilla extendida, y trato de que el pie no toque la punta de la cama y que esté a 90 grados, ¿sí? A veces se ponen las bolsitas o los guantes para mantener ordenado. Una variedad del tobillo y la cadera puede ser una flojita, leve flexión de cadera, leve flexión de rodilla, ¿sí? Con una leve rotación externa y pongo almohaditas acá. Y los brazos, ¿sí? Puede ser que estén extendidos a lo largo del cuerpo, con el antebrazo en pronación, o con el brazo en una leve con pronación, cuidando los dedos que estén apoyados, semiflexionados y el pulgar en oposición. El cúbito lateral. No, solita nomás, ¿sí? Cadera extendida, rodilla extendida, tobillo 90 grados, y el brazo puede estar en una abducción de 90 con rotación externa con el codo en flexión o a lo largo del cuerpo. ¿Mm? O un brazo así y otro a lo largo del cuerpo. Piensen si no se acuestan así ustedes para dormir, para tomar sol, para descansar. Y ahora sí, de cúbito lateral. Bueno, cuando el paciente está acostado, yo lo que tengo que tener cuidado con el tórax inclinado, el brazo que está por abajo puede quedar en flexión, ¿sí? Con rotación externa, o extendido, y el brazo que está por arriba puede quedar extendido a lo largo del cuerpo o cruzado sobre el mar. Lo mismo, los miembros puede estar extendido o puede estar uno extendido y el otro cruzado con almohadas que los tengan, ¿sí? Para que no se canse la cara. Unas posiciones de relajación que aprendimos para hacer masaje. Son las mismas para reposar. Bien, hasta acá eran posiciones lo que hablamos hoy, de inmovilización
o reposo absoluto. Ahora vamos a aprender la artrodesis, ¿sí? La inmovilización funcional o útil. Es cuando nosotros debemos fijar una articulación, que no lo hacemos nosotros, y acá me escuchan bien, lo tomo siempre. Lo hace el médico en quirófano y bajo anestesia. Es una cirugía. ¿Sí? Entonces, la pierna, si la voy a inmovilizar, fijar, debe servir para qué? Las funciones hegemónicas, caminar. Entonces, ¿cómo camino yo? Voy a necesitar cadera en extensión, rodilla en extensión y pierna 90 grados. Así se fija. Tobillo 90 grados. Ahora, el miembro superior, si va a tener fijaciones, me tiene que servir para lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Cuáles son las funciones hegemónicas? Las aprendieron en kinefilaxia. Respirar, alimentarse, ¿sí? Y poder descansar, ¿sí? Bueno, si nosotros vamos a fijar un miembro superior, tiene que servir para comer. Acuérdense de esto y no se van a olvidar la fijación. Brazo en abducción de 80 grados con una leve flexión, codo en una flexión de 110, antebrazo pronado, muñeca semi extendida, dedos flexionados y pulgar en oposición. Esa es la posición de fijación funcional o útil. La tienen anotadita. ¿Mm? Marquen, envuelvan con rojo, lo tomo siempre. Parcial y final. No digan que no les avisé. Tomo todo igual. No digan que no les avisé. Este fin de semana para todo esto. Miren que después ahora vienen unas prácticas re lindas de respiratorio que vamos a hacer en el aula de simulación. Después tenemos respiratorio y tenemos vendaje y viene el parcial. Qué emoción. ¿Sí? Y se acaba el año ya. Después viene reeducación, rehabilitación, hidroterapia y nos vamos de vacaciones. Llegó el verano. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿En la casa? Sí, profe, bien, se viene Ah, entendiendo. bien, qué suerte. ¿Qué comisión va mañana a la Merced? La 1. ¿Pero qué dije recién? Bueno, y ahora vamos a estudiar. Vamos a estudiar. ¿Qué es una inmovilización de protección? ¿Sí? Que lo hablamos un ratito. Es aquella que va a cuidar las posiciones, no se vayan a llevar los músculos a una hiperlaxitud ni a una hipertonicidad, ¿sí? Para que cuando pase la lesión yo pueda rehabilitar más fácil a ese paciente. Ahora van a ver todo lo que ustedes sabían que no saben que saben. Hay un nervio, ¿sí? Que es del plexo braquial, ¿sí? Que es el nervio circunflejo o axilar, que nace, y ya lo saben ustedes, entre C5 y C7, ¿de acuerdo? Ese nervio suele tener muchas lesiones. Cuando ese nervio se lesiona, no podemos hacer ni flexión de hombro ni extensión. Sí podemos hacer un poquito de reducción porque es un plantado, el deltoides y el redondo menor que se ven afectados por el músculo supraespinoso, que es un guapo que nos ayuda a hacer la reducción. ¿Sí? ¿Cuándo se lesiona ese plexo? Cuando yo uso muletas mucho tiempo de mala manera y el paciente está colgado en su axila sobre la muleta, suele comprimir el plexo. Cuando vamos parados en los colectivos, agarrados de las barandillas de arriba y frena de golpe el colectivo, es una lesión muy común en las ciudades grandes, y el brazo se va para atrás de manera muy brusca, comprime el plexo, ¿sí? Y en otros accidentes, ¿sí?
Yo tuve un paciente que volcó en camioneta y lesionó el plexo. Con destrucción del plexo. No hubo manera de recuperar. Bueno, entonces se da por una compresión, ¿sí? ¿Cómo voy a inmovilizar a ese paciente? Con férulas que sostengan, ¿sí? Porque eso no lo logro con un vendaje, sino con férulas. El brazo en una abducción de 75 a 80 grados, con una flexión leve del hombro en 30 y una rotación externa de 45. ¿Sí? Va a estar así el paciente. ¿Vieron que sabían esto? ¿Dónde está el plexo del circunflejo? ¿Dónde nace el nervio? Sabían, solo hay que recordar. Se ríen, me da miedo cuando se ríen. Y quiero preguntar, flexión del radial, ¿qué plexo es? Braquial. Bien. ¿El radial qué hace? Nos da el movimiento de la mano, del antebrazo y del codo. ¿Sí? Extiende el codo, supina el antebrazo y permite la extensión de muñeca, la extensión de dedos y la abducción del pulso. ¿De acuerdo hasta ahí? Porque eso lo sabíamos, de biomecánica. Bien. La lesión puede ser radial inferior, radial media y radial alta. Si la lesión es radial inferior, el paciente viene con algo que se llama mano en gota. Llega así, ¿sí? No puede extender muñeca, no puede extender metacarpofalángica e interfalángica y no puede oponer el pulgar. A ese paciente lo inmovilizo en esa posición. Extensión de muñeca, extensión de metacarpofalángica, semiflexión, pero más hacia la extensión de las interfalángicas y pulgar en oposición. Antes que llegue a la próxima filmina, pensemos, si yo les dije que también supina la lesión media, va a ser, no va a poder supinar, va a venir con el brazo en pronación. Entonces, si la lesión es media, a todo lo que hicimos se le agrega incorporar en la inmovilización que la mano esté así, pero en supinación. ¿Sí? Vieron que hay que pensar, si no, se olvidan en un ratito. ¿De acuerdo? Todo lo que les dije, agregándole la supinación. Y si la lesión es alta, ¿qué más les dije que hacía al radial? Extender, bien. Entonces lo tengo que inmovilizar en extensión. Va. Si la lesión es alta, el paciente no va a poder extender y lo tengo que inmovilizar sumándole la extensión. Y ahí tenemos lesión del radial baja, media y alta. Y mis brillantes alumnos ya lo entendieron. ¿Entendieron o vuelvo a explicar? Ya. Miren cómo llega, les traje una foto, cómo llega un paciente con una lesión de radial antes de ser operado y luego de ser operado. Esto es un caso real. ¿Mm? Sí, dígame. Uf. Ustedes piensen que tiene que suturar, o sea, tiene que el médico, si va a cirugía, operar, suturar y esperar que mielinice. 40 días seguro. 50 días también. ¿Mm? Se va viendo. Si es una lesión muy leve, ¿sí? A veces es una inflamación en el nervio que no se cortó, es distinto. Esos tiempos los vamos manejando. Pero si es con cirugía, 50 días seguro. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Ah. Mano del predicador, ¿sí? ¿La vieron en biomecánica? La lesión del nervio mediano, ¿sí? ¿Qué afecta? El oponente, el flexor corto del pulgar, el aductor corto del pulgar, entonces la mano está así
y los lumbricales de 1 a 3. ¿Qué hacían los lumbricales? Los músculos del techito flexionaban la metacarpofalángica e extendían las interfalángicas. Entonces, no puede hacer esto, el paciente viene así. ¿Mm? ¿Cómo se inmoviliza? Con semiflexión de dedos, con pulgar en oposición, si la lesión es inferior. Si la lesión es media, se agrega la pronación de antebrazo y la flexión de muñeca. ¿Y qué lesión importante nos falta en el brazo? El cubital, ¿sí? ¿Y cómo es la mano del cubital cuando se lesiona? ¿Cómo se llamaba? En garra, muy bien. ¿Vieron que saben? El cubital afecta los dedos 3, 4 y 5, ¿sí? Los interóseos, los cubitales, y el paciente viene así, ¿sí? ¿Cómo lo inmovilizo? Con la muñeca en una flexión de 20, una posición que no sea ni aducción ni abducción, flexión de la metacarpofalángica, extensión de la interfalángica y el pulgar aductivo. Sumamente incómoda. He visto pacientes con lesiones del cubital es muy común los cortes, ¿vieron cuando se cortan las puertas de lesión? Se lesiona el cubital. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Bueno, esto es para que ustedes se acuerden de repasar, los de anatomía, en biomecánica, semio seguro también. ¿No? ¿En qué lo dieron? En todo. La parálisis que les conté del bebé, la parálisis obstétrica, ¿sí? Tiene dos modos. Puede ser una lesión alta y puede ser una lesión baja. Cuando la parálisis obstétrica es la baja, se llama Descherin-Kumpel, ¿sí? Lesiona los músculos de la mano, los interóseos, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Para que ustedes se acuerden, la inmovilización es como que si ustedes le pusieran una cucharita invertida a la mano del bebé, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la muñeca en extensión, los dedos en semiflexión y el pulgar en oposición. Y la lesión es solamente baja, ¿sí? Ahí se inmoviliza. Ahora, si la lesión es alta, cambia, ¿sí? Se llama lesión de Duchenne-Erb, está en C5, C7 la lesión, y ahí vamos a traer al bebé con una férula en abducción de 80, rotación externa, codo 90 grados, el antebrazo en supinación y la mano va a estar libre. A no ser que esté todo lesionado, la mano va a estar como les expliqué en la lesión. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a ver que llegan a kinesio las mamás con los bebés, con una férula, con el bebito así. No hay otra, ¿sí? Una lesión muy común. Esa parálisis o la fractura de clavícula. Por eso ahora cada vez más los controles con la ecografía ya determinan si el bebé tiene alrededor de 4 kilos, generalmente se programa una bonita cesárea. Se evita ese asunto. Lesión del nervio ciático, miembro inferior. Cuando se lesiona el ciático, ¿sí? Si afecta el ciático total, la lesión es alta y baja, y si afecta solo la parte baja, es lo que vamos a hablar ahora. Si es baja, los músculos del ciático popliteo externo son la región de los peroneos, del pedio, ¿sí? Anteroexterna de la pierna, y me da la marcha en este pash, con arrastre de la punta del pie. Si la lesión es del ciático popliteo interno, vamos a tener que se afectan los músculos de la región posterior de la pierna y del pie, los plantares. Entonces vamos a tener un paciente que tiene marcha taloneante. Pero si la lesión es alta,
nos va a afectar a nivel cadera, ¿sí? Vamos a tener afectada la zona de rotación de cadera, de flexión de cadera, entonces vamos a tener a ese paciente inmovilizado con una rotación interna de cadera, con una semiflexión de cadera y rodilla y con el pie a 90 grados. ¿Sí? Nada más recuerden que lo quinero al ciático, por donde va pasando, de acuerdo a la zona que se afecte, es los músculos afectados. ¿Dudas hasta acá? Hay que repasar un poquito de neuroanatomía. Creo que terminé. Dimos mucho, ¿eh? Divino, gracias. ¿Qué tal? ¿Entendimos? Perfecto. Bueno, la clase que viene vamos a hacer un aula, va a venir comisión 1 y 2, teórico, vamos a hacer un aula que yo voy a ir explicando y vamos a ir practicando. Vamos a hacer un aula taller, ¿de acuerdo? Y en la casa también van a poder ir viendo y practicando, si no se duermen. Y ya cuando en las vendas. ¿De acuerdo, chicos? Mañana va comisión 1 a la Merced y este viernes nos van a lograr.